Atención, la información expuesta en este canal ha sido consultada en medios de comunicación, webs, documentales, etc. El objetivo de este canal no es otro que contar sucesos que han ocurrido en España a lo largo de los años. Dicho esto, bienvenidos a Verdad y Misterio. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a trasladar a un pequeño pueblo de Soria. Tajueco es un pequeño municipio situado en la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra en la comarca de Berlanga. Está ubicado a unos 48 kilómetros de la ciudad de Soria. Tiene alrededor de 61 habitantes actualmente. En ese entorno, en noviembre de 2023, un hombre desaparece sin hacer ruido. Se llamaba Jorge Luis Pérez Ochandarena. Era cubano y tenía 32 años. La historia comienza en noviembre de 2023. Desde Cuba, la madre de Jorge Luis llama a su sobrino Miguel, que vive en Zaragoza, y le pregunta si sabe algo de Jorge Luis, porque ella hace ya unos días que no puede hablar con él. Miguel le dice que él no tiene ni idea. Yo suelo hablar con él, dice, pero Alicia, que es su pareja, es una mujer muy celosa y no le permite hablar mucho conmigo. No quiere que Jorge tenga relación con nuestra familia. La madre de Jorge le dice, mira, es que yo hablé con mi hijo el 4 de noviembre y desde entonces no he vuelto a saber nada. Miguel le dice, pues 3 días después yo recibí unos mensajes de WhatsApp desde el teléfono de Jorge que me decía que había conocido por internet a una mujer en Peñafiel y se iba a vivir con ella a Valladolid, que eliminaba su teléfono de contacto. Todo aquello a Miguel le pareció raro. Jorge jamás actuaría así. Pensaba, mi primo estaba estudiando un grado superior de mecánica, le había costado mucho porque apenas tenía dinero y le parecía muy extraño que lo quisiera abandonar. Además, Jorge estaba enamorado de Alicia, esta también era cubana, y no se iba a ir de repente con una desconocida de la que además nunca le había hablado a su primo. Los mensajes extraños llegaron el 7 de noviembre de 2023. La policía cree que ese fue el día de su muerte. El 23 de noviembre, Miguel denuncia la desaparición de Jorge Luis. En ese momento no se podía imaginar lo que venía después. No se podía imaginar que el caso terminaría apareciendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Y es que vamos a pensar por un momento qué probabilidad hay de que en un pueblo que en 2023 tenía 56 habitantes, pase un coche de Google con una cámara automática recorriendo las calles de un pueblo casi vacío y te pille con el carrito de los helados. Yo, si os soy sincera, todavía no me he encontrado con el coche de Google. No sé. Es raro verlo. Pues este no lo vio, pero el coche sí lo vio a él. Pero bueno, antes de esto, recordemos que había una desaparición y una mentira digital. Antes de continuar, conviene saber que aún se encuentra todo esto bajo investigación judicial y pendientes de juicio, y los implicados aún son presuntos. Dicho esto, continuamos. Jorge Luis había llegado a España desde Cuba y se sitúa su llegada al país en 2023, a la provincia de Soria.
Allí también está una mujer llamada Alicia, con quien ha mantenido una relación sentimental. En el momento de la desaparición, esa relación, para algunos era su pareja o esposa, para otros ya era su expareja, pero para todos Alicia formaba parte del círculo íntimo de Jorge Luis. Aquí descubrió que en realidad Alicia tenía un amante, Manuel Isla Gallardo, soriano, de 48 años y conocido en el pueblo como el Lobo. Pero para la Policía Nacional, de momento, lo que hay es una desaparición, un teléfono, unos mensajes y un entorno cercano que deben revisar minuciosamente. Por cierto, déjame tu like y dime en comentarios lo que te va pareciendo este caso. Seguimos. Jorge había llegado a España, como decíamos, unas semanas antes, concretamente a un pueblo de Soria, para tratar de reconquistar a Alicia. Ella le animó a hacerlo, le animó a venir, y él, lleno de esperanza, pues decidió volar a nuestro país. La investigación comenzó con muchas preguntas y ninguna certeza clara. ¿Dónde estaba Jorge Luis? ¿Por qué alguien decía que se marchaba? ¿Por qué iba a deshacerse del teléfono? Hoy en día no desaparecemos del todo. En nuestros terminales queda un rastro de conversaciones, de ubicaciones, de últimos movimientos, conexiones, etc. Se puede ocultar un cuerpo, pero no se puede ocultar un rastro digital. Y esto ya lo saben muchos asesinos. Y la posible suplantación de identidad se va a convertir en un elemento inquietante porque quien escribió estos mensajes estaba convirtiendo ese teléfono en una coartada. Durante un tiempo el caso avanzó en silencio. Al principio no había cadáver, tampoco había una escena del crimen, solo era una investigación abierta mientras los investigadores acumulaban pistas e indicios. La Policía Nacional empezó a trabajar sobre el entorno de la víctima y dirigieron la investigación hacia personas que lo conocían, a quienes tenían acceso a sus rutinas y a su teléfono. Los nombres de Alicia y Manuel empezaron a tener peso. Según trascendió a la prensa, Alicia y Manuel habían mantenido una relación. Algunos decían que eran un matrimonio civil, que no convivían. Del vínculo entre los tres, pronto se empezó a hablar y a decir que eran un triángulo amoroso y tal. Pero bueno, esto es lo que se dice. Aquí nos vamos a centrar en lo que está probado judicialmente y es que Jorge Luis ha desaparecido en un entorno en el que Alicia y Manuel son piezas clave y la policía considera que pueden estar presuntamente implicados en su desaparición y muerte. En varias pequeñas localidades de la provincia de Soria, como Tajueco, Andaluz y Vallubias de Arriba, va a ser donde se centre la investigación. Hubo registros, inspecciones oculares, análisis de vehículos en varios domicilios de esos municipios. Según dijo la cadena SER, emplearon medios avanzados para buscar restos humanos enterrados en el cementerio de Andaluz, una localidad que quedará unida para siempre a este caso. Así, llegamos a diciembre de 2024. Los investigadores encontraron parte de los restos de Jorge Luis en el cementerio de Andaluz, un torso en avanzado estado de descomposición. Esto cambió definitivamente el caso. Dejaron de investigar una desaparición y empezaron a investigar un crimen. Detienen a Manuel y Alicia y la titular del juzgado número 1 de Soria decreta prisión provisional por detención ilegal y homicidio para los dos.
La policía inspecciona propiedades y vehículos y siguen una línea con el conjunto de indicios que tenían. Este es un crimen más de los muchos que suceden cada día, pero este va a ser un poco peculiar. Una imagen captada por el coche de Google, una escena captada cuando aún no se buscaba un crimen. El coche de Google recorre pueblos, ciudades, caminos, carreteras, para tomar instantáneas con las que crear estos mapas visuales para ayudar en su GPS, estos mapas visuales que todos conocemos. Esas imágenes no solemos mirarlas con atención. Lo más habitual es que los utilicemos para meter una dirección y que nos ayuden a llegar a un sitio. Pero no nos paramos a ver las imágenes que hay. Pero en Tajueco, una de estas imágenes se vuelve un poco inquietante. En la captura que circuló por todos los medios de comunicación, se veía un hombre manipulando un gran bulto en el maletero de su coche. Muchos titulares dijeron que Google Maps había cazado al asesino. La imagen y la frase se volvieron virales. Google Maps ha resuelto un crimen. Esto es un titular impresionante. La Policía Nacional de Soria matizó que evidentemente esa imagen no tenía la relevancia decisiva que los medios le habían atribuido. Esa imagen por sí sola no hubiera resuelto el caso y que la investigación se apoyaba en muchos más indicios, registros, análisis de los restos, teléfonos, declaraciones y pruebas acumuladas durante meses. Google no resolvió el crimen, pero sí añadió un tinte un tanto cineasta a la historia. Una cámara automática pasando por un pueblo casi vacío pudo haber fotografiado una escena que, vista después, parecía una pista salida de una película de terror. Y es que la España vaciada también tiene memoria digital. Tajueco pasó de ser una localidad desconocida a ser un nombre repetido en todos los titulares de prensa y televisión. Hubo una avalancha mediática y lo que empezó como una desaparición denunciada por un familiar se convirtió en todo un fenómeno informativo. Llegados a este punto, vamos a hacer una reconstrucción del crimen, ya que nos habíamos perdido un poco entre titulares virales. Entre finales de octubre y los primeros días de noviembre de 2023, Jorge Luis es atraído hacia una trampa mortal. La autopsia desvela un final atroz. Jorge Luis es asesinado, pero los ejecutores no se detienen ahí. Para hacer desaparecer el rastro de un joven de gran complexión como era Jorge Luis, deciden desmembrar su cadáver. Los asesinos creen que han cometido el crimen perfecto. Limpian la escena, trocean el cuerpo y lo introducen en sacos. Manuel Isla aparca su coche rojo en una calle de Tajueco, que cuando veáis el vídeo, porque lo voy a subir a los shorts del canal, yo no entiendo por qué aparcó el coche ahí cuando, a mi modo de entender, lo podía haber aparcado en otra parte, que probablemente la imagen la hubieran capturado igual, pero a mí me queda esa cosa de por qué se llevó el coche hasta allí abajo cuando yo creo que el bulto estaba escondido en otro sitio y podía haber dejado el coche allí perfectamente. Pero bueno, esto lo vais a entender cuando veáis el short. Como decíamos, empieza el traslado. Es un día cualquiera de otoño y las calles están vacías y no hay testigos. O eso es lo que cree Manuel. Un coche pasa lentamente a su lado, con una cámara en forma de esfera. Sobre el techo es el coche de Google Maps. El obturador de la cámara va disparando automáticamente y captura de forma panorámica la calle, el coche y a Manuel manipulando el bulto, donde, según la policía,
se escondían los restos descuartizados de Jorge Luis. La imagen se sube a los servidores de Google, esperando a que sea descubierta. Ahí se queda la imagen. Meses después, la investigación se reactiva gracias al cruce de datos, intervenciones telefónicas, el análisis minucioso de herramientas cartográficas. Al revisar las imágenes de la zona en Google Maps, los agentes se topan con una captura que les hiela la sangre. Sin embargo, la policía los fue cercando. Encontró mentiras, contradicciones en los testimonios de Manuel y Alicia. El juez incluso les dio una orden de entrada y registro en el domicilio que compartían en Tajueco, un pueblo de 56 habitantes en Soria. En el domicilio encontraron efectos del desaparecido, lo que, unido a que Alicia y Manuel se desplazaron juntos a 100 kilómetros de distancia para mandar los mensajes falsos de Jorge a su primo contándole que había conocido a alguien. Las antenas de telefonía móvil los sitúan allí a los tres, lo que no tiene ningún sentido salvo que estuviese ya muerto y los amantes quisieran engañar al primo de Jorge. El colmo es que los investigadores, mirando en Google Maps, se encontraron imágenes de Manuel transportando en una carretilla un cadáver y en otra imagen metiendo lo que parece un cuerpo en el maletero de su coche. Más que suficiente para que el juez en noviembre de ese año los mandara a prisión. Alicia aguantó un mes en silencio, no más. El cerco se cierra, la Policía Nacional los detiene y Alicia declara que este hombre, preso de los celos, acabó con la vida de Jorge, luego lo descuartizó y después se deshizo de sus restos. Ella no participó en nada, pero Manuel sí le confesó que había tirado parte del cuerpo en un cementerio cercano. Es el único sitio donde nadie va a sospechar si hay un trozo de cadáver, le dijo creyéndose muy inteligente. Por aquello de ¿dónde esconderías un árbol? En un bosque. Pues esto lo mismo. ¿Dónde esconderías un cadáver? En el cementerio. En diciembre, tras los interrogatorios, los investigadores se desplazan al cementerio de Andaluz, un municipio muy cercano a Tajueco. Allí, enterrado clandestinamente, encuentran un torso humano. Los restos confirman la brutalidad del asesinato. Los asesinos llegaron a creer que ese cementerio guardaría el secreto para siempre, pero olvidaron que la tecnología nos vigila. Estos elementos unidos forman una historia imposible de olvidar, por la brutalidad del crimen y por una imagen que quedará por bastante tiempo en una aplicación. Un crimen donde la muerte intentó ocultarse bajo tierra y una imagen guardada por una máquina nos recuerda que incluso los secretos mejor enterrados pueden acabar apareciendo en Internet. Alicia valoró si se quería más a ella o al lobo y decidió que ella primero. Lo traicionó y contó todo lo que sabía a cambio de algunas promesas con un buen acuerdo. Alicia se dio cuenta de que el camino era demasiado largo como para querer compartir su destino con Manuel. Alicia se quería más a ella que a su amante, por eso, un mes después de ingresar en prisión, el amor se fue por el sumidero y decidió cantar. Confesó todo a los investigadores, que Manuel había asesinado a Jorge, cómo fue, dónde encontrar sus restos, todo con tal de bajar su eventual condena. Eso sí, Alicia juró por lo más sagrado que ella no participó en la elaboración del plan ni tampoco en el crimen. A cambio de traicionar a su enamorado, espera reducir considerablemente la pena que le caiga. Y aquí tenemos a Alicia y a Manuel en prisión preventiva esperando su fecha de juicio.
Pues nada, el caso de hoy es corto, así que hasta aquí el caso de esta semana. No he encontrado más datos de los que os he contado. Los restos que faltaron por encontrar del cuerpo de Jorge Luis, no han sido hallados y, como digo, pues tampoco se ha juzgado aún a los presuntos asesinos, que siguen en prisión preventiva. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te ha gustado este caso, déjame tu like, comenta, suscríbete, activa la campanita, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Y no os olvidéis de pasaros a mirar el short del vídeo de Tajueco que os voy a dejar.